Señor, queremos darte las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos abrirla, Señor, anhelando que tu palabra llegue a nuestros corazones y encuentre una tierra fértil para dar fruto. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les pido si me acompañan al libro de los Salmos, capítulo 146 y versículo 5. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Amén. Bienaventurado. Salmo 40, verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Cómo termina este versículo, hermanos? Bienaventurados todos los que en él confían. En estos 3 versículos, hermanos, encontramos varias palabras que coinciden. En una dice confianza y esperanza que están puestas en Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esa persona que pone su confianza y su esperanza en Dios? ¿Cómo la llama la Escritura? Bienaventurada. Bienaventurada dice. Amén. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí nos dice la Escritura, habla del temor del Señor. El temor que es el respeto, la honra, la reverencia. No es miedo a Dios, es honor, es respeto y es reverencia a nuestro Señor. Y dice el Salmo 112:1 que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y dice algo más, que en sus mandamientos se deleita. No poco, se deleita en gran manera. ¿Sí dice así la Escritura? Aquí adelante, Salmo 119, versos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. En este pasaje dice que son bienaventurados ¿quiénes? Los de perfecto camino. Ahora, ¿no dijimos que nadie era perfecto? Porque esta palabra perfecto quiere decir íntegro. Bienaventurados los íntegros en su camino, los que caminan en integridad. Los que andan en la ley del Señor, que caminan en la ley del Señor, que honran la ley del Señor, que obedecen la ley del Señor, son bienaventurados. Los que guardan sus testimonios, es decir, los que obedecen. Guardar algo es obedecer. Y los que le buscan con todo el corazón, dice la Escritura que son bienaventurados. Son bienaventurados. La pregunta es, hermanos, ¿cómo son las personas que se han descrito en todos estos versículos de los Salmos? Los que respetan a Dios, ¿cómo son? Los que se deleitan en sus mandamientos, ¿cómo son? Y los que son íntegros en su caminar, los que obedecen sus testimonios, los que le buscan de todo corazón, son bienaventurados. Y algo de lo que acabamos de decir, ¿lo podemos reconocer en nuestras vidas? Que le busquemos al Señor con todo el corazón,
que le pedimos al Señor esa fortaleza para obedecer sus testimonios, para obedecer su palabra, para guardar sus mandamientos, para honrarle, es decir, tener temor de Dios. ¿Sabe por qué el mundo está como está? En decadencia, porque no hay temor de Dios. No existe esa reverencia y ese honor hacia el Señor. Así es de que la iglesia, su pueblo de Dios, son quienes tenemos que estar de esta manera. Somos a quienes nos pueden decir bienaventurados. Ahora, esta palabra en el hebreo, porque recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, esta palabra de bienaventurado es Esher. Así suena. Esher. Y esa palabra que es bienaventurado significa felicidad, significa dicha, dicha extrema. Es decir, cuán feliz. Por eso alguien en sus Biblias, que son otra versión, puede decir dichoso el hombre, feliz el hombre. ¿Por qué? Porque esta palabra eso significa. Y debo decirles, no sé si ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, que hay quienes dicen que bienaventurado significa 3 veces feliz. ¿Sí lo han oído? Hay quienes dicen 7 veces feliz. Bueno, hay otros que dicen que eso no existe, que simplemente es esta palabra, Esher, que es dichoso en extremo. Porque en el hebreo no hay una palabra que diga muy, 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 muy feliz. Nosotros, ¿cómo decimos cuando estamos más que contentos, hermanos? ¿Cómo decimos cuando estamos más que felices? ¿Verdad que no decimos estoy feliz en extremo? No es la forma en la que nosotros lo expresamos. Decimos estoy bien feliz. Tremendo, que estoy bien feliz. Ese es como nuestro lenguaje, pero en el hebreo es Esher. Bienaventurado, feliz en extremo, dichoso en extremo. ¿Sí nos queda claro? Bien, así es de que cada versículo que leímos es que pudiéramos decir que es dichoso en extremo los perfectos de camino, los que caminan en integridad. Cada uno de los versículos que leímos con la palabra bienaventurado o bienaventurados, nosotros podríamos cambiarlo y entender que es feliz en extremo o dichoso en extremo. Es decir, las personas son felices sumamente por confiar en Dios. Son extremo felices por tener su esperanza puesta en Él. Son felices por honrarle. ¿Le hace sentido a usted? Que usted puede decir, yo debo ser una persona dichosa porque honro al Señor, porque guardo sus mandamientos, porque le busco de todo corazón, porque intento y me esfuerzo en caminar en integridad, porque me deleito en sus mandamientos. Soy feliz. Amén. ¿O será que a nosotros lo que nos hace felices es un auto nuevo, una casa nueva, un ascenso en el trabajo? ¿Será que eso es lo que a nosotros nos hace felices? ¿Será, hermanos? ¿O verdaderamente podemos decir, sí, yo debo entender y cambiar el chip en mi mente de que la felicidad no me la da un carro, no me la da una casa, no me la da un ascenso? Mi felicidad depende de estar confiando en el Señor, en caminar en sus caminos. Amén. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Vamos a dar el contexto. El Señor Jesús fue bautizado. ¿Se recuerdan? Después de ahí fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y en cada una de las tentaciones Jesús le dijo, escrito está. A cada tentación
Él no se puso a dialogar con el diablo ni con Satanás. Él le respondió, escrito está, a cada una de sus tentaciones. Todo lo que puso para hacerlo caer, escrito está. Y eso nos enseña a nosotros que cada vez que nos sintamos en medio de una situación que nos genera tentación, volvamos nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente, todo nuestro ser a la Escritura para poder decir, escrito está, y resistir toda tentación. Así lo hizo el Señor Jesús y nos dejó ejemplo. Amén. Después de que salió del desierto, dice la Escritura que Él regresó en el poder del Espíritu. Estuvo recorriendo las sinagogas de Galilea, enseñaba en ellas, lo empezaron a conocer y sabe que le traían enfermos, le traían personas atormentadas, les traían toda clase de personas para que el Señor Jesús las sanara. Y mucha gente lo empezó a seguir. Entonces, vamos a Mateo 5. Ahora sí, entendiendo y recordando todo este contexto, vamos a Mateo 5 y vamos a leer varios versículos. A partir del 1. Viendo la multitud. ¿Quién vio la multitud? El Señor Jesús. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mire, algunos escritores, algunos comentaristas dicen que el Señor Jesús le habló todo esto a la multitud. Otros dicen que no, que se lo dijo a sus discípulos, porque lo que aquí dice es que vinieron a él sus discípulos. Lo importante de esto, hermanos, es que ha quedado escrito y es la enseñanza para nosotros. Atesorémoslo para nosotros. Este verbo que dice que les enseñaba es un verbo constante. No es de que algo les enseñó y ahí quedó, sino que era algo que enseñaba constantemente. Quiere decir que en diferentes ocasiones le estuvo repitiendo estas palabras. Ahora sí, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y termina el Señor Jesús diciéndoles, así sobre esta persecución que les menciono, así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Palabras que le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es la palabra que habíamos leído en el Antiguo Testamento? Bienaventurados. ¿Y ahora qué está haciendo el Señor Jesús con sus discípulos y seguramente con el resto de esa multitud? Hablando de cómo ser bienaventurados. Aquí en este pasaje, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es lo que se llama el Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Así es como se les llama. Ahora, esta palabra
de bienaventurados es diferente a la que leímos en los Salmos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Así es que esta palabra bienaventurado viene del griego makarios. En el Nuevo Testamento esta palabra es griega y es makarios. ¿Qué significa? Es un adjetivo que denota felicidad. Es alguien muy bendecido, supremamente bendecido. Es alguien digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia y de satisfacción especial, pero que solo es concedida a las personas que han experimentado la salvación. Así es de que el Señor Jesús está diciendo en repetidas ocasiones, serán grandemente bendecidos. ¿Quiénes? Los que acabamos de leer. ¿Quiénes son sumamente bendecidos, hermanos? O extremadamente felices. Y vamos a empezar, el número 1. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son sumamente bendecidos o extremadamente felices? Los pobres en espíritu. Esos son los primeros que menciona el Señor Jesús. Los pobres en espíritu. Así es de que, hermanos, tenemos que aclarar que no habla de una pobreza económica. No está hablando de escasez financiera. Está hablando de pobreza de aquellos que pueden reconocer que dependen solamente del Señor. La pobreza es cuando alguien carece de algo, ¿verdad? Lo que dice aquí, los pobres en espíritu, no es de que tengan un espíritu pobre. Atención, no. No es que su espíritu sea pobre, sino que en espíritu ellos pueden reconocer su necesidad de Dios, que depende solamente del Señor. Son aquellos que reconocen que toda su vida depende del Señor, depende de Dios. Son los que pueden entender que necesitan ser sostenidos por la gracia de Dios. O sea que aquí no entra el orgullo, ¿verdad? Aquí el orgullo y la soberbia no tiene absolutamente nada que ver. No hay cabida, sino humildad de poder reconocer, yo te necesito a ti, Señor. El pobre en espíritu, hermanos, depende de Dios absolutamente. Acompáñeme a Isaías, capítulo 57 y verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita el alto y el sublime? Yo habito en la altura y en la santidad. Pero hay un lugar más que está mencionando. Pongamos atención. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor habita en las alturas, Él habita en la santidad, pero también habita con aquel que está quebrantado y que es humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor habita con los pobres de espíritu, que son llamados bienaventurados. Aquí mismo, Isaías capítulo 66 y verso 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está preguntando el Señor, ¿dónde es eso? Si el cielo es mi trono, si la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está ese lugar para reposar? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero
¿Se acuerdan que el pastor nos decía que cada vez que encontráramos pero pusiéramos mucha atención? Y dice aquí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que habita en las alturas, aquel que es el sublime, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, aquel que ha reconocido que su vida solamente depende de mí, dice el Señor, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué será eso que tiembla? Que escucha, está alerta y dispuesto con temor y temblor a cumplir lo que Dios esté hablando. A mi palabra, dice aquí, a su palabra, estar dispuestos. El Señor que habita en esas alturas dice, miraré al pobre y al humilde de espíritu. Es sumamente dichoso y bendecido aquel que reconoce su necesidad y dependencia de Dios. Yo espero en mi corazón todos los días de mi vida depender del Señor, estar segura de que dependo solamente de Él, para que no haya rastro de altivez, de orgullo ni de soberbia en mi corazón. Que Dios lo deseche. Yo no lo acepto, lo hago a un lado. Dependo solo de mi Señor, porque yo quiero que el Señor me diga, bienaventurada Marta. Así es que en este versículo 3 de Mateo 5 es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Aquí no dice será, de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los pobres en espíritu. Hace muchos siglos se pensó que esta palabra, pobres, tenía que ser que no tuvieran dinero. Así es que despojaron a muchas personas para que fueran pobres, si es que querían tener el reino de los cielos. Pero no es así, hermanos. No hablamos de dinero, sino de la actitud de nuestro corazón, humilde, reconociendo en nuestro espíritu la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Amén. Segunda bienaventuranza. ¿Quiénes son? Los que lloran. Y eso está en el verso 4 de Mateo 5. Los que lloran por coraje, hermanos, por enojo. ¿Ustedes han visto llorar a alguien por enojo? ¿Por coraje? Sí. Sí hay quienes lloran, y esos que lloran de esa manera no son los que lloran y llaman bienaventurados. No son los que hacen berrinche, hermanos. No son los que lloran porque los regañaron. ¿A poco no les pasa a nuestros niños? Que los regañamos, les llamamos la atención, ¿y qué pasa? Lloran. No se trata de ese llanto. No está hablando esta parte de la escritura de ese llanto porque lo regañaron, porque no le salieron bien las cosas, porque lo dejó la novia. Qué triste. Que no es a esos a los que se refiere. ¿A quién se estará refiriendo? Se refiere a los que lloran cuando se manifiesta el dolor por el pecado. ¿Se acuerdan de Pedro de hace 8 días? Cuando él se da cuenta que él negó al Señor por tercera vez y cantó el gallo, ¿qué pasó? Dice que se salió de donde estaba y lloró amargamente. Él se dio cuenta de su pecado, porque al negar al Señor Jesús, él pecó. Y dice la escritura que lloró amargamente. Ese dolor, ese llanto por el arrepentimiento, por darnos cuenta de que le fallamos al Señor, de que pecamos contra Él, de ese lloro es del que habla este versículo. Alguna vez leímos, el profeta no había pecado, pero pidió perdón a Dios por el pecado del pueblo. Y él decía, hemos pecado contra ti. Él se hizo parte de eso por el dolor del pecado. Así es de que, hermanos, ese llanto
es por el dolor del pecado, ya sea personal, cuando hemos fallado, que nos provoca dolor y llanto haberle fallado al Señor, o por el pecado de nuestra nación, por el pecado de alguien más. ¿Se acuerda cuando Jesús lloró cuando fue a ver a Lázaro? Versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35. Jesús lloró. Ese llanto era de la tristeza, el dolor de ver la tristeza en el corazón de Marta, en el corazón de María y la muerte misma de su amigo Lázaro. Jesús lloró de esa manera. Y también recuerda usted cuando Jesús lloró cuando iba a entrar a Jerusalén, porque Jerusalén no se daba cuenta de quién era él y él lloró con tristeza por la ciudad. Este llanto, hermanos, de los que lloran, cuando dice bienaventurados los que lloran, es un llanto de compasión, de sensibilidad de nuestro corazón por lo que está rodeándonos. Si no nos duele ver la tragedia de otras personas, hermanos, estamos mal. Si nos podemos alegrar porque a alguien le fue mal, estamos muy mal. Ay de los que se gozan con la caída de otros, hermanos. Dios nos libre. Así es de que esta bienaventuranza es bienaventurados los que lloran. De esa manera. Ya dijimos cómo. Porque ellos entonces recibirán consolación. ¿Quién sabe aquel que está haciendo berrinche cómo le vaya a ir? Aquel que está enojado y está llorando por el enojo, no sabemos cómo le vaya a ir. Pero aquel que llora por compasión, por el dolor del pecado de otros o de sí mismo, esos sí recibirán consolación. Serán felices, serán bienaventurados. Tercera bienaventuranza, hermanos. ¿De quiénes hablan? ¿Quiénes son bienaventurados? Los mansos. Hermanos, ¿usted se acuerda quién dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo. Aquí habla de los que son mansos. Jesús está diciendo, felices en extremo aquellos que son mansos. Ahora, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Viene del griego, mansedumbre, del griego pautes, que significa dulzura y significa apacible. Además, mansedumbre es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Se acuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es precisamente la mansedumbre que pueden experimentar los mansos. Y es, dijimos, dulzura y algo apacible. Ahora, y la palabra manso significa, ponga atención en esto, hermano. La palabra manso significa fortaleza sujeta a control. No es que haya debilidad, no es que se sea débil, sino que es una fortaleza que existe, pero está sujeta a control. El manso, hermano, se controla a sí mismo, pero lo hace por el Espíritu Santo. Lo hace por el poder del Espíritu Santo. El manso, hermano, sabe que tiene la capacidad de poner en su lugar a cualquiera que se le ponga al frente, de ponerlo en su lugar. Sin embargo, decide responder con dulzura. Porque eso es pautes, mansedumbre. El manso puede actuar de esa manera. El manso no se deja llevar por el mal. El manso ejerce la mansedumbre, habla de esa fuerza que puede tener, pero que decide
poner control. Acompáñenme al Salmo 37. Salmo 37 y verso 1. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación del verso 1, hermanos? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es que esos malos les va re bien. No los atrapan, todo les sale bien. Y uno aquí queriendo caminar derecho, le da uno mal. Y dice el Salmo, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Que no te acuerdas de su final? ¿No sabes hacia dónde están corriendo? Ni tengas envidia. Cuidado, hermanos, de que envidiemos lo que ellos hacen, que hacen en iniquidad. Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Verso 11. Pero los mansos, esos que ejercen la mansedumbre, que deciden responder con dulzura, de una forma apacible, a pesar de poder poner en su lugar al otro, dice que los mansos heredarán la tierra. ¿No eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos la recibirán por heredad. Y mire, alguien decía, pero ¿cuál tierra? O sea, ¿cuál terrenito pues me va a tocar a mí? Hermano, estamos hablando de herencias eternas, de esas tierras que habla el Apocalipsis. Sin embargo, Dios en su gran misericordia, el día de hoy nos permite disfrutar de sus bendiciones. Aún el día de hoy. Cuarta bienaventuranza. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes de ustedes en algún momento han tenido hambre, hermanos? Podrían decir, sí, como ahorita, ya tenemos hambre. ¿O quién ha tenido en algún momento sed? Yo sé, hay hermanos que corren, ¿verdad? Que van a veces a ciertas carreras. ¿No llega un momento en que les da sed? ¿Verdad que sí? Bueno, aunque los que no corremos también nos da sed. Esa es una necesidad natural. Esa es una necesidad básica, hermanos, del ser humano. Pero aquí lo que está diciendo los que tienen hambre y sed de justicia, no es ni de agua ni de pan, sino de justicia. Son necesidades básicas de nuestra vida espiritual. Así es que debemos estar atentos, hermanos, que debemos tener hambre de nuestro Señor, sed de nuestro Dios, de su justicia. ¿Qué dice Malaquías 4:2? Solo tome nota. Ahí en Malaquías 4:2 dice, y saldrá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia, hermanos? ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor. Por eso tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y sed de nuestro Dios. ¿Se acuerda que no solo de pan vivirá el hombre? Y si el Señor Jesús nos da del agua que Él tiene, no tendremos sed jamás. Así es que, hermanos, hambre de Dios, sed de Dios, la justicia de Dios, nuestro mismo Señor, que es el sol de justicia. Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, mi alma tiene sed de Dios? Mi alma tiene sed. Yo sé que podemos tener sed y tomar agua, pero esta agua jamás va a poder saciar la sed de Dios, el hambre del Señor en nosotros. Por eso dice el Señor Jesús, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Puede ir adelante a Isaías 55:1? Todos los sedientos, venid a las aguas.
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es necesario que tengamos hambre de nuestro Señor, hambre de nuestro Dios. Amén. Debemos tener esa hambre de seguir conociéndole, de seguir sabiendo de Él, qué es lo que Él dice, cómo desea Él que sea mi caminar. Debemos saciarnos de nuestro Dios. Hoy cantamos, anhelo conocerte cada día más y más. Que sea un anhelo, una necesidad para entonces entrar en esta cuarta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. Así es que ese versículo 6 de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la quinta bienaventuranza, ¿de quiénes habla? De los misericordiosos, de los que actúan con misericordia. Pero la misericordia es una compasión en acción. Es más de que, ay, pobrecita esa persona. Ay, pobrecita, tiene necesidad. Es ir más allá. Es ir y resolver. Eso es ¿qué dijimos? Misericordia. Es actuar en favor de aquel que está necesitado. Tenemos que combinar nuestra intención con la acción. Amén. Lucas capítulo 6 y versículo 36. Porque a lo mejor estamos pensando, bueno, ¿y cómo puedo hacerle para poner esa misericordia, esa compasión en acción? ¿Cómo puedo hacer eso? Dice 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sí, mi Señor es misericordioso y yo tengo que ser también, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago para ser misericordioso? Para extender esa compasión y que sea algo activo. Bueno, pues leamos el versículo 35. Mire, todo está en la Escritura. Un versículo antes. ¿Qué dice? Amad pues a vuestros... Ay, ¿qué pasó? Dicen, ¿cómo, Señor? O sea, ¿cómo que amar a mis enemigos? Sí, hermanos. Amando a nuestros enemigos, haciéndoles bien, nosotros estamos siendo misericordiosos. Porque nuestro Padre es misericordioso. Oseas 6:6. El Señor Dios Todopoderoso dice, misericordia quiero. Misericordia quiero. Oseas 6:6. Eso es lo que dice. Por eso Jesús está diciendo, bienaventurados, felices en extremo aquellos que hacen misericordia, que son capaces aún de amar a sus enemigos, de hacerles bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Por eso debemos ser misericordiosos. Ahora, quiero pedirles que busque Santiago 2:13. Interesante lo que nos tiene que decir Santiago, capítulo 2 y versículo 13. Porque estamos recordando que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué dice Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará. Imagínese, juicio sin misericordia. ¿Para quién es? Se hará con aquel que no hiciere misericordia. El que no hace misericordia, hay algo que ya está establecido. Se enfrentará al juicio sin misericordia. Y sigue diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es que, hermanos, si nosotros queremos alcanzar misericordia, ¿qué deberíamos de hacer?
ser misericordiosos. Sexta bienaventuranza. ¿De quién habla el Señor Jesús en Mateo 5, en el verso 8? Habla de los limpios de corazón. Y esta palabra corazón, hermanos, no es el músculo que tenemos. No es ese. Habla de sentimientos, habla de pensamientos y habla de emociones. Y la palabra limpio es del griego cátaros, que significa sin mancha, sin contaminación. Así es que bienaventurados los que tienen sentimientos sin mancha y sin contaminación. Bienaventurados los que tienen pensamientos libres de contaminación y libres de mancha. Bienaventurados aquellos cuyas emociones son sin mancha y sin contaminación. Los limpios de corazón habla de una pureza, no de fingir ser algo, no de fingir, sino de pureza, de que tengamos en nuestro corazón las motivaciones correctas. ¿Por qué trae usted su diezmo adelante, al alfolí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es la motivación? ¿Que me van a ver si no paso? Mala motivación. Ahí hay un problema con el corazón. No hay pureza, hay mancha, hay contaminación. Nuestras motivaciones deben ser las correctas. Salmo 51, verso 10. ¿Qué decía el salmista? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque yo deseo ser bienaventurado. Deseo ser bienaventurada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los limpios de corazón son bienaventurados. Ahora, ¿y por qué queremos eso, hermano? ¿Por qué queremos tener limpio el corazón? Porque queremos ver a Dios. ¿O no dice así el versículo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón, hermanos? A través de la palabra, a través de la sangre de Cristo. Regresemos a Santiago, ahora 4:8. ¿Qué dice la Escritura? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero ¿no dijimos que lo limpia la palabra? ¿La sangre de Cristo? Pues sí, pero yo tengo que hacerlo. Permitir que sea posible. No me voy a esconder de lo que Dios desea hacer. Dice, los de doble ánimo, hay que hacer algo. Purificar los corazones. Amén. Así es de que en el versículo 8 de Mateo 5 es, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya casi terminamos. Bienaventuranza número 7. ¿Quiénes son bienaventurados, hermanos? Los pacificadores. ¿De dónde viene esta palabra? Listos, hermanos. Es del griego eirenopoios, que significa pacífico. De ahí vienen los pacificadores, significa pacífico. Pero hay un detalle, hermanos, que esta palabra se divide en dos. Eirene, que significa paz, y poieo, que significa hacer. Así es que, aunque nos da el significado como pacífico, cuando separamos las dos palabras, nos habla de paz y nos habla de hacer. Entonces, ¿qué será el pacificador? El que hace la paz. Cuando unimos esas dos palabras, la paz, hacer la paz. Algo más en esto, en esta misma palabra de eirene, esta palabra es derivado de un verbo, de una acción que es eiro. ¿Qué creen que significa eiro, hermanos?
significa unir. Eso es lo que significa. Y si nosotros pudiéramos juntar todo esto, podríamos decir que bienaventurados los que hacen la paz para unir, no para dividir, no para causar divisiones, sino para unir. Esos son los pacificadores y por eso son felices, por eso son bienaventurados. Ahora le voy a leer una versión de este versículo en la de Dios habla hoy. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. En esta versión de Dios habla hoy, en lugar de decir bienaventurado, dice dichosos. Y en lugar de decir serán llamados hijos de Dios, lo que esta versión dice es Dios los llamará hijos suyos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que Dios le llame hijo suyo? Eso lo deseamos, lo anhelamos. Seamos pacificadores. La Biblia de las Américas dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y la versión de la Biblia, la palabra, dice, felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Así es que aquellos que andan dividiendo, ¿cómo podrán ser llamados hijos de Dios? Si es necesario, debemos de trabajar para hacer la paz, para unir. Romanos 14, 19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cuál es la recomendación del escritor aquí? Que sigamos, ¿qué cosa? Lo que contribuye a la paz. En cuanto dependa de ti, hermano, está en paz con todos. Amén. Oigan, ¿y podremos llegar a ser pacificadores en casos extremos? ¿Así en casos extremos será posible? Mateo 5:44. La bienaventuranza dice, bienaventurados los pacificadores, es decir, los que hacen la paz para unir, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y podríamos decir, no, Señor, yo no he llegado a ese nivel. O sea, no me pidas eso, Señor. A ese nivel yo no. Sí tengo 40 años en el evangelio, pero no he llegado a ese nivel, mi Dios. De amar a los enemigos, bendecir a los que me están maldiciendo, hacerle bien a los que me aborrecen. Señor, no puedo. ¿Qué dice el verso 45? Al hacer eso, dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí dice que para que seáis hijos de vuestro Padre, debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen y además orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Tenemos que trabajar, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque no nos es fácil, nos cuesta trabajo, esta carne no quiere. A la verdad el espíritu sí, pero esta carne no quiere. Por eso debemos someter nuestra carne a la obediencia del espíritu. Amén. Y algo más, ahí en Isaías, regrese corriendo a Isaías 26:3. Y yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién guarda la paz en nosotros? Nosotros somos llamados
a trabajar para hacer la paz. Pero el que hace la paz y guarda la paz en nosotros es nuestro Señor. Por eso dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No en lo que me hicieron, no en lo que me dijeron, no en lo que me tornaron por aquí, no, sino pensamiento en el Señor. En Él es en quien perseveramos. Amén. Y Romanos 14:19, solo anote. Dice que debemos seguir todo lo que contribuye a la paz. Lo leímos, ¿recuerda? Finalmente, la última bienaventuranza, que si usted se da cuenta está en 2 versículos, pero habla exactamente de lo mismo. Los que padecen persecución son bienaventurados. Los que padecen vituperio son bienaventurados, porque lo están padeciendo por causa de la justicia, no porque se hayan equivocado. Porque hermanos, cuando nosotros nos equivocamos y entonces nos persiguen, pues es lógico, ¿verdad? Pero cuando nos persiguen, nos vituperan a causa de la justicia. ¿Y quién dijimos que era el sol de justicia? Cuando padecemos persecución, vituperio, que el vituperio es una crítica excesiva, es una crítica severa. El vituperio es una crítica hasta abusiva. Dice aquí la Escritura que dicen mal contra nosotros. Nos vituperan, nos persiguen, pero dice, vamos a verlo exactamente aquí en 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. No termina ahí, que sigue diciendo una sola palabra más. Todo eso lo hacen mintiendo. Así es que si lo hacen diciendo la verdad, entonces ay de nosotros, tengamos cuidado. Pero si lo hacen mintiendo, entonces podemos decir que somos inmensamente felices. Somos bienaventurados. Y sabe, a veces es ilógico pensar, ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a gozar cuando me están persiguiendo? ¿Cómo me voy a gozar cuando se están burlando de mí? ¿Cómo, Señor? Tenemos que encontrar las respuestas en la Escritura. Primera de Pedro 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La verdadera felicidad, hermanos, está en Cristo, en que Él sea nuestra esperanza y Él es nuestro gozo, a pesar de las circunstancias externas, a pesar de las circunstancias que nos rodean. ¿Y saben por qué es grande ese gozo? Porque grande también es el galardón. Así termina diciendo lo que leímos en las bienaventuranzas. Grande es el galardón en los cielos. Así es que, hermanos, gloria a Dios cuando lloramos por una causa correcta. Gloria a Dios cuando nos persigan. Gloria a Dios cuando se burlen y nos vituperen. Gloria a Dios porque nuestro galardón es grande. Y la carrera, hermanos, aún no termina. Todavía hay tierra que conquistar. Todavía hay cosas que ganar. Todavía hay que correr en esta carrera. Porque los bienaventurados, dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, de igual manera que de los pobres en espíritu. Amén. El Señor Jesús les habló con conocimiento de causa.
Él conocía las Escrituras y por eso está diciendo, esto es necesario. Tú eres hijo de Dios, vive de esta manera. ¿Tú quieres ver a Dios? Vive de esta manera. Hay quienes dicen que estos primeros versículos del capítulo 5 es como el canon para los cristianos. Debemos vivir de esa manera. Llorando, sí, por el pecado. Siendo mansos, haciendo misericordia. Todo lo que ya leímos en esta mañana. Es necesario, hermanos, que vivamos así. Porque si no lo hacemos, solo nos estamos engañando. Podremos ir por años a la iglesia y las cosas no van a cambiar. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Por recordarnos, Señor, que buscándote de todo corazón somos bienaventurados. Que guardando tu palabra, Señor, somos bienaventurados. Gracias, Señor, porque anhelamos tu presencia, anhelamos tu rostro, te anhelamos a ti, Señor. Y te damos las gracias por estas palabras que nuestro Señor Jesús habló. Queremos ser bienaventurados, ser parte de tu reino, Señor, ver tu rostro, ser saciados, Señor, ser consolados, mi Dios, ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesús pedimos que tu palabra sea sellada en nuestros corazones y que nuestra mente, Señor, esté alerta para recordar cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos llamas inmensamente felices, extraordinariamente felices y bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.